Librito abierto, parte 2. ¿Tienen algún otro comentario sobre el video? Algo impresionante del video es que finalmente el Islam fue creado por el mismo catolicismo. Nosotros pensamos que son dos religiones oponentes, pero resulta que el Islam fue creado por el catolicismo y Roma es el que está detrás de lo que sucede allí en esos países árabes. Supuestamente es una religión contraria y están matando cristianos, ¿cierto? Pero todo eso es una falsa bandera para terminar sintetizando una sola religión, y es la religión del nuevo orden mundial, la religión de Babel, que está profetizado en Apocalipsis. Bueno, y el budismo no tiene nada que ver con Abraham, con nada del Antiguo Testamento. ¿Ese sí es el de la iglesia? Sí, ese es como el brazo que ha permanecido independiente de religiones occidentales y de las religiones del Medio Oriente, y ellos creen en sus aberraciones de teología que son dioses, o sea, la religión pagana se mantiene pura ahí, la religión pagana, y es la adoración a falsos dioses y a genios o semidioses, que son seres humanos endiosados. En la religión católica pues está el Papa. El Papa viene siendo en la categoría del Corán, un genio, o sea, un intermediario entre Dios y los hombres. Son hombres endiosados. Sí, hermano Ovalle. Bueno, entonces vamos a iniciar la segunda parte de el librito abierto que iniciamos ahora 8 días. Hablamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 10. Recuerden que llegamos a este estudio porque estudiamos los dos testigos. Y los dos testigos tienen como contextualización las trompetas, y capítulo 10 y capítulo 11 de los dos de Apocalipsis es un paréntesis en la profecía de las trompetas. Después de que se describe capítulo 10 y 11, al final del capítulo 11 aparece la séptima trompeta, o sea que es un paréntesis entre la sexta y la séptima. Y el paréntesis con las trompetas, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos lo está mostrando? Decíamos ahora 8 días que Dios, cada que muestra los acontecimientos, como por ejemplo en los 7 sellos, hace un paréntesis para mostrar el campamento de Dios, o sea, para mostrar al pueblo de Dios. En medio de los eventos, ¿cómo está el pueblo de Dios? Y entonces en medio de las trompetas se hace un paréntesis para mostrar al campamento de Dios, o sea, cómo está el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Qué está haciendo Dios por su pueblo en medio de los desastres naturales que van a haber, impresionantes, en medio de la quinta y la sexta trompeta, que es el reino de Satanás en todo su apogeo, dándole libertad para que haga y deshaga como quiere? ¿Qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué protección tiene el pueblo de Dios? ¿Y qué planes hay para el pueblo de Dios? Eso es lo que nos habla Apocalipsis 10 y 11, los dos testigos y el librito abierto. Vimos la primera parte del librito abierto, que fueron los primeros 7 versículos, y estudiamos que el ángel, cuando se para entre el mar y la tierra y jura por sí mismo que el tiempo no sería más, estudiamos que ese tiempo no se refería al tiempo de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Ni al fin del tiempo de gracia, sino que se refería al tiempo profético. Que el tiempo profético no sería más. En otras palabras, que el plazo que se había profetizado de tiempo se había cumplido. Y analizábamos que eso se cumplió en 1844. Hasta ahí llegó el tiempo profético. Pero que en 1844, ¿qué fue lo que empezó? El día de expiación. Pero que el día de expiación
no termina sino hasta que se lleve a cabo toda la secuencia del juicio investigador, que empieza primero por la casa y que finalmente termina con el juicio de toda la humanidad después de que Cristo ha venido a la tierra durante 1000 años, hasta que se terminen esos 1000 años y los pecados sean puestos sobre Azazel, o sea, sobre Satanás, y entonces la tierra que representa el atrio del santuario sea purificada. Ahí se termina el día de expiación. Todo eso lo hacía el pueblo de Israel en un día, pero nosotros, en nuestro tiempo, es un periodo de tiempo. Desde 1844 fue el inicio. Y cuando el ángel con el librito dice, y el tiempo no será más, está hablando de que se termina el tiempo profético, inicia el día de expiación, pero también nos está diciendo que ese día de expiación se va a terminar. Una etapa de ese día de expiación, y es la purificación del lugar santísimo y el lugar santo. O sea que cuando dice, y el tiempo no será más, me está diciendo que a la hora que la séptima trompeta suene, va a empezar un juicio. ¿Recuerdan? ¿Qué juicio va a empezar cuando suene la séptima trompeta? El juicio de los muertos. Vamos a leerlo para que lo recordemos. 11, versículo 15. Cuando suene la séptima trompeta, sucede esto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Solo cuando termine el juicio en el santuario, Él recibe el reino. Por eso el arca de la alianza, ¿recuerdan? Tiene una cornisa también. Recuerdan que yo esta mañana les prediqué sobre la mesa de los panes, que tiene 2 cornisas, 2 coronas. Allí doblemente Jesús fue coronado, pero tenía pendiente una tercera corona, que es la que representa la cornisa del arca, y esa tercera corona es la tercera corona que Jesús recibirá al final del juicio. Recibirá poder, gloria y honra. Jesús vendrá con 3 coronas. Por eso el anticristo lo suplanta y lo copia. Y el Papa tiene 3 coronas también. Entonces miren, cuando Él reciba el reino, la última corona, la tercera corona, dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus pies y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que es, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y ahora sí viene el tiempo. ¿Qué tiempo viene? El tiempo de juzgar a quienes. Y se airaron las naciones si tú hubieras venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Cuál es el tiempo de juzgar a los muertos? Sí, o sea, se terminó el juicio de los vivos. ¿Quiénes son los vivos? Los vivos no son solamente los que están respirando en la tierra. Muchos han muerto, pero están escritos en el libro de la vida en el cielo. O sea, se ha acabado el juicio de los que están escritos en el libro de la vida. Y ahora sigue el juicio de los que están escritos en el libro de la muerte. O sea, los que nunca aceptaron a Jesús, o que lo aceptaron, pero finalmente decidieron amar más el pecado que a Cristo. Y entonces fueron borrados del libro de la vida y colocados en el libro de la muerte. Este es el tiempo de ese juicio. ¿Cuándo empieza ese juicio? ¿Cuándo empieza el juicio de los muertos que no están en el libro de la vida? Cuando Cristo viene por segunda vez, se lleva a sus hijos que van a ser testigos de ese juicio, y se inicia ese juicio en el cielo. Es la séptima trompeta. ¿Ya? Mire que la séptima trompeta va más allá de la segunda venida de Cristo. Converge con la segunda venida de Cristo, pero nos da luz acerca de lo que se va a realizar después de la venida de Cristo en el cielo. Y es el juicio de los muertos. Por eso todo el contexto de las trompetas tiene que mirarse en las etapas del juicio. Porque la séptima trompeta nos habla del fin del tiempo, del juicio de los vivos, y el inicio del tiempo del juicio
de los muertos. Entonces, si ya tenemos ese contexto y ya sabemos que el ángel con el librito nos está dando un tiempo, recuerdan que veíamos que cuando fuera a empezar el juicio o fuera a terminar el juicio del santuario, entonces el reloj profético se reactiva y entonces nos vamos a dar cuenta de cuándo va a terminar el juicio del santuario celestial y cuándo va a venir Jesús a la tierra, que es lo que nos dio la profecía en Daniel 12. Daniel 12 es la luz para ese tiempo, porque se levanta Miguel, o sea, termina el juicio, ¿cierto? Muchos son emblanquecidos y purificados, y entonces da unos tiempos para que sepamos que cuando aparezca la abominación desoladora, entonces sabremos cuándo se va a terminar el ministerio de Cristo en el cielo y cuándo vendrá a esta tierra. ¿Será impertinente hacerle una pregunta? ¿Quién puede, hermana? Desde 1844 empieza el juicio investigador. Jesús está en el lugar santísimo en este momento, desde 1844. Él pasa al lugar santo. Ahí hace el juicio, pero no de los muertos que usted dice. No. Entonces, ese del lugar santo pasa al atrio. ¿Sí? En el atrio es cuando él ya viene. Sí. Entonces, él viene, pasa al atrio, él viene a llevarse a los redimidos y se va hacia el cielo. Allá se pasa el milenio. Y usted haciendo el juicio. Usted ya, entonces, allá en el milenio, ese juicio que usted dice del capítulo de la trompeta número 7 es después de que sale de allá del milenio y que regresa a la tierra, o es allá. El juicio es después de que viene a la tierra, ¿cierto? Y se lleva a sus hijos y entra nuevamente al santuario a iniciar esa última etapa de juicio, que es el juicio de los muertos. Él pasa al atrio, se lleva a sus hijos, se está con ellos 1000 años allá, y entonces ese juicio de los muertos es allá. Juicio, es un juicio investigativo. Allá en el cielo. Sí, se abren los libros y los redimidos tendrán la capacidad o el poder de juzgar. Y allá van a ver los libros de todos los impíos y de los ángeles, inclusive caídos. Ellos... Entonces ese juicio de los muertos ese es en el milenio. Sí, durante el milenio. Durante el milenio. Miren que Jesús cuando viene no toca la tierra. No toca la tierra porque Él viene es a llevar a los sacerdotes que van a participar del juicio. Por eso la promesa de serán reyes y sacerdotes. Primero sacerdotes como lo es Él. Él es sacerdote y cuando termine el juicio en el santuario será rey, recibirá reino. Vendrá por los sacerdotes del juicio de los muertos y una vez que ellos terminen el juicio de los muertos serán reyes porque irán a heredar el reino. Jesús no toca la tierra porque esta tierra todavía no está purificada, es el atrio exterior, se va a purificar y se va a purificar con el juicio. Una vez que se haya hecho el juicio vendrá por tercera vez y ahí sí se llevará a cabo la sentencia y la tierra procede a ser purificada con fuego. Bueno, entonces vamos a analizar lo que estaba pendiente del capítulo 10 y estaba pendiente a partir del versículo 8. Vamos a analizar lo siguiente. Para analizar la profecía de Apocalipsis 10, a partir del versículo 8, tenemos que ir a un contexto que es el profeta Ezequiel. ¿Por qué el profeta Ezequiel? Bueno, vamos a hacerle una lectura a ese versículo 8 hasta el 10 para que nos podamos comprender por qué tenemos que ir al contexto de Ezequiel.
El versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló una vez conmigo y dijo. ¿Quién es este que va a hablar? El ángel con el librito, ¿cierto? ¿Qué dijo? Ve y toma el librito, perdón, no es el ángel con el librito, es la voz que presentó al ángel. Esa voz, ¿de quién será? Es la voz del Padre. Entonces dice, la voz que oí del cielo habló conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en las manos del ángel. Recuerde que cuando él tiene el librito abierto, da 7 mensajes, pero esos 7 mensajes no se escriben, da la orden de que no los escriban, se escucha como 7 truenos, y le dice, no los escribas, séllalos, ¿ya? O sea, es una revelación, pero no es para este tiempo, séllalos, como le pasó a Daniel. Entonces, ahora le da el librito, no se lo va a leer como se lo leyó antes, ahora le dice, se lo entrega, y le dice, ¿por qué es un librito? ¿Recuerdan por qué es un librito y no un libro? Es una parte del libro de cumplimiento de Daniel. Sí, son los últimos acontecimientos del tiempo profético que estaban por cumplirse y que Daniel no había entendido. Tiempo del fin, o sea, nuestros días. Dice, ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y ¿qué? Cómelo. ¿Y qué va a pasar? Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Un librito que se tiene que comer. En la Biblia, ¿qué es comerse un libro? Es estudiarlo, escudriñarlo, ¿cierto? Digerirlo. Así se estudia la Biblia. La Biblia yo no puedo leer un versículo y quedarme, no lo entendí, y quedarme así nomás. Si yo tengo hambre y sed de conocer, tengo que seguir estudiando. La Biblia me dará la interpretación. Escritura, solo escritura. O sea, la misma Biblia se interpreta. Ese fue el movimiento reformista de la época de la Edad Media. Martín Lutero se levantó y dijo, la Biblia hay que estudiarla solo con la Biblia, escritura solo sobre escritura. Entonces, cuando dice cómetelo, quiere decir estúdialo, compréndelo para poder que lo puedas compartir, para que puedas testificar el mensaje. Y para poder estudiarlo, a veces el Apocalipsis, podría decir que casi todo el Apocalipsis me invita, para podérmelo comer y digerirlo, ir al Antiguo Testamento, porque utiliza símbolos del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, donde aparece el símbolo, me da la explicación de lo que quiere decir el Apocalipsis. Y aquí me está utilizando un símbolo del Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento se le entregó un libro a alguien que tenía que comérselo y que provocaría la reacción de que le supiera dulce, pero después amargo. Ezequiel. En Ezequiel. O sea que si yo quiero terminar de comprender el ángel con el librito, debo ir ¿a dónde? A Ezequiel. Dice, y te amargará el vientre. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y entonces dice el versículo 11, es necesario que profetices otra vez. ¿Sobre quiénes? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas. Y este último versículo, que es el cierre, la conclusión del mensaje, me da la luz. ¿Qué luz me da? Me da la luz de que él tenía que llevar un mensaje, que tenía que profetizar a un grupo de personas, pero que esa experiencia le iba a ser amarga. Y entonces, en medio de su amargura, recibe la orden. Ahora tienes que seguir profetizando, pero no para ese pueblo, sino para
muchas naciones, pueblos y lenguas. ¿Me están comprendiendo? Este es Apocalipsis, todavía no hemos entrado a Ezequiel. Ahora vamos a ver a Ezequiel y vamos a entender qué es lo que sucedió con el ángel con el librito. ¿Y ese mensaje a predicar tiene que ver con el mensaje que se le dio a Ezequiel? Vamos a ver que todo el libro de Ezequiel tiene el mismo mensaje de Ezequiel, es el mismo de Apocalipsis. O sea, el contexto de Ezequiel en su tiempo traía un mensaje como el Apocalipsis. Porque le es necesario que profetices otra vez. Sí. Ya lo hubiesen hecho anteriormente. Sí. Ese mensaje ya se hubiese dado. La posición oficial de la iglesia de la denominación adventista es que amargura se presentó en el momento del chasco cuando Cristo no vino en esa fecha, y por eso era dulce pensar que Cristo venía, pero fue amargo saber que no vino. Es que se cumplió históricamente en ese momento. Y nosotros hemos estudiado que aunque la profecía tuvo un cumplimiento histórico, no todo lo que estaba profetizado se cumplió en la historia, porque eran partes de la profecía que no se cumplieron de manera completa, sino que se cumplirá al final. O sea, son profecías de doble cumplimiento. Va a suceder lo mismo con el capítulo 10 del Apocalipsis, que tendrá doble cumplimiento. Análisis de la profecía de Apocalipsis a la luz del profeta Ezequiel. El profeta del cautiverio. ¿Por qué el profeta del cautiverio? Su nombre es Yehezquiel, en el hebreo significa aquel que es fortalecido por Dios, o aquel que Dios es su fortaleza. Ahora vamos a analizar por qué era necesario que fuera fortalecido por Dios, que tuviera un poder sobrenatural con él, porque la obra que iba a hacer requería de fortaleza. Vamos a mirar estos versículos, por ejemplo, Ezequiel 3, versículo 9. Hoy vamos a utilizar la Biblia, los pasajes de Ezequiel, los vamos a estar leyendo continuamente. Ezequiel 3, el versículo 9, ¿quién lo quiere leer? Como diamante más duro que el pedernal hago tu frente. No les temas, ni les tengas miedo, porque son una casa rebelde. ¿Por qué necesitaba fortaleza? Ese versículo lo dice. ¿Que le iba a hacer qué? ¿Cómo iba a ser su frente? De pedernal. ¿Qué es una frente de pedernal? Como el diamante. ¿Y eso cómo se aplicaría? Esa literalidad, ese simbolismo, ¿cómo se aplicaría? ¿Qué es tener una frente como pedernal? Como sin carácter bien lleno del Espíritu Santo. Duro de entendimiento, no, porque sería que no entendía, ¿no? Duro de entendimiento, el pueblo que iba a recibir, pero el que tenía la frente como el pedernal era el profeta. Pues para que pudiera aguantarse todos los golpes que le iban a dar. Eso. O sea, que todo lo que él iba a ver y que en el momento de profetizar no cambiara su estructura mental de lo que ya él tenía, de lo que él conocía. Era un mensaje tal que toda la nación le iba a dar la espalda, que lo iba a perseguir, que lo iba a señalar, que no lo iban a escuchar. Y entonces él tenía que desarrollar, o Dios le iba a dar, el poder de ser duro, como pedernal, para poder soportar el rechazo. ¿Qué más dice, por ejemplo, el versículo 14 de Ezequiel 3? El espíritu me levantó, me llevó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor fue fuerte sobre mí. Eso.
Estaba amargado, indignado. Después de que había profetizado, esa fue su condición, amargado. ¿Por qué estaría amargado, indignado? Porque su mensaje había sido rechazado. Y entonces, el consuelo, ¿quién fue? Dios, que le dio fortaleza. Por eso el nombre de Ezequiel, que es fortalecido por Dios, o aquel que Dios es su fortaleza. Ezequiel fue llevado al exilio, era un profeta del exilio, o sea, Ezequiel fue llevado por el rey babilónico, dice, con el rey Joaquín en el año 597 a.C., 11 años antes de la destrucción de Jerusalén, la primera destrucción que causó Nabucodonosor. 11 años antes fue llevado Ezequiel y se dedicó a la labor entre los cautivos durante 22 años. Era un profeta del exilio, o sea, del cautiverio. Vamos a ir haciendo las analogías para que vamos avanzando. El mensaje de Juan, que era un mensaje para comerlo también y que iba a producir amargura, ¿sería un mensaje para un profeta exiliado, para un profeta del cautiverio? ¿Sería un mensaje para un pueblo obstinado que no lo iba a recibir, para un Israel espiritual que cautivo del mundo, ¿cierto?, iba a recibir un mensaje, pero que no lo iba a aceptar? Este mensaje de Ezequiel, pues el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios desde sus inicios, lo que esperaban ellos siempre eran bendiciones y bendiciones de Dios. Y en este momento que Ezequiel está dando un mensaje en cautiverio, me imagino yo que no le creían, porque decían, ¿cómo es posible que Dios, que somos su pueblo, nos tiene abandonados aquí en cautiverio? Yo me imagino que el mensaje que él daba, pues, era un mensaje prácticamente estéril, porque ellos siempre acostumbraban a bendiciones, a ver lo que Dios había hecho por ellos, y ahora ellos en este cautiverio, y fíjense que ya llevaba 22 años, pues durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces pienso yo que igualmente muchas veces nosotros como cristianos estamos pensando de que todo es bendición, y en el momento en que llega este tipo de situaciones, ahí es donde nosotros debemos de probar, o sea, donde nosotros probamos la fe que tenemos hacia Dios. Y me imagino que también pues el Señor sabía que todo eso iba a pasar a raíz de la misma situación que ellos estaban viviendo. El cautiverio fue anunciado por profetas anteriores. Por ejemplo, en la misma época estaba Jeremías predicando el mensaje a los que no estaban cautivos. Nabucodonosor trajo a unos cautivos, pero dejó a otros en Jerusalén. Y 11 años después volvió a Jerusalén y las destruyó. Jeremías predicó en Jerusalén y profetizó de la destrucción que iba a causar Nabucodonosor. Y Jeremías también tiene otra connotación para el tiempo del fin. Pero Ezequiel se quedó con los cautivos, con un mensaje. La experiencia de dos sabores. Vamos a mirar el libro porque tiene dos sabores. Dice, la analogía de la experiencia del pueblo de Dios del fin del tiempo con el Israel cautivo en Babilonia es realmente impresionante. Por ello el Señor utiliza el Apocalipsis 10, en Apocalipsis 10 la figura del libro bisabor, o sea, dulce y amargo, de Ezequiel 3. Apocalipsis 10, ya lo leímos, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó ¿qué? Mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este es el mensaje
de la segunda parte de Apocalipsis 10. Ahora, vamos a hacer una analogía de los mensajes de Ezequiel y el Apocalipsis para que entendamos por qué Dios nos envía a Ezequiel en la contextualización de Apocalipsis 10. Dice: realizaremos un recorrido por los mensajes del profeta resaltando los paralelismos con el Apocalipsis y el pueblo del Dios escatológico. Lo primero que ve Ezequiel en el capítulo 1 es ¿qué? ¿Qué es lo primero que ve? La gloria del trono de Dios. ¿Y qué es lo primero que ve Juan en Apocalipsis 10? ¿Recuerdan? Ve al ángel con el librito, con el pie en el mar y en la tierra, pero sobre él ¿qué ve? El arco iris. O sea, ve la gloria de Dios. Y Juan en Apocalipsis 1 ¿qué ve? Ve una revelación de la gloria de Dios, de Jesús, ¿cierto? ¿Qué ve Ezequiel? Ezequiel ve lo mismo, con la diferencia de que Ezequiel ve, adicionalmente la gloria de Dios, ve a los 4 seres vivientes, que también ve Juan en Apocalipsis 4, que los describe. Vamos a analizar un poquito eso. Entonces, lo primero que ve Ezequiel es la gloria del trono de Dios. ¿Por qué Dios le muestra primero su gloria para darle el mensaje? Casi siempre lo hace para todos los profetas, ¿no? Que Él es Dios y que Él está con todo. Y también pues para darle la fortaleza de que lo que están haciendo viene de parte de Dios, o sea que es Dios mismo el que directamente te da el mensaje. Entonces eso es una fortaleza grande. ¿Para qué más será? ¿Para qué le sirve al profeta ver la gloria de Dios antes de recibir el mensaje? Sí. Y lo que les espera en el futuro. ¿Cuáles son los efectos que produce en el profeta la gloria de Dios? Bueno, la fuerza se desaparece, o sea, desfallecen, caen de rodillas, no pueden soportar la presencia de Dios y están como muertos. Y el Señor los tiene que fortalecer para poder que resistan su gloria. ¿Eso para qué le sirve al profeta? Para conocer su condición. Recuerda que tú eres polvo, polvo eres, ¿cierto? Que yo soy el creador. Lo que vas a hacer no es para tu gloria, es mi mensaje. Tú eres simplemente un instrumento, ¿ya? Para eso es que les muestra primero su gloria, porque van a glorificar el nombre de Dios. Y pase lo que te pase, suceda lo que te suceda, recuerda que yo estoy contigo, porque ser profeta de Dios para ellos no era fácil, y tampoco será fácil para el profeta de Dios del tiempo presente, ¿no? Tendrá dificultades.